Bien, buenas noches a todos. Como sabéis, somos Youth iNetwork. Hoy estamos aquí con Carlos Granadillo, nuestro gran invitado desde Colombia. Estamos Adri y yo. Como sabéis, pertenecemos a iNetwork, una asociación de inteligencia artificial para todos vosotros. Os recomendamos pasar por su página web y suscribiros también si estáis interesados. Y bueno, hoy tenemos un seminario un poquito especial porque tenemos a un compañero con nosotros, a Carlos Granadillo, que ahora se presentará el mejor, pero es el fundador de Data That Learns, otro cuenta de Instagram que también podéis seguir para aprender data. Y él es quien la gestiona. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Adrián. ¿Cómo están? No, de verdad, muy contento de acompañarlos aquí y gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos hoy, Carlos. Sí, yo no sé si quieres que le dé yo ya, Jaime. Sí, vale. Bueno, Sí. nada, yo un poquito te voy a pedir ahora, Carlos, que te presentes, pero voy a decir el motivo por el cual te hemos invitado, para el que no te conozca y no conozca tu cuenta de Instagram. Nosotros cuando pusimos en marcha esta iniciativa de Youth Network, abrimos la cuenta de Instagram porque pensábamos que era, y pensamos que es la red social que hay más gente joven que pueda querer formarse en este tema. Y cuando la abrimos, pues una de las cosas que primero hicimos fue buscar otras cuentas que en español formasen también sobre datos e inteligencia artificial. Como nosotros preveíamos, no era fácil. Y esto es una de las cuestiones que también queremos tratar hoy, porque no solemos encontrar información sobre data en nuestra lengua materna. Entonces, una de ellas fue la cuenta de Data That Learns, que Ok. está aquí Carlos, y alguna más, que las publicamos ayer en un post, pero desde aquí, pues ahora charlamos con Carlos y nos cuenta su experiencia, pero también animar a que creemos contenido sobre data en español, que al final tiene que haber una comunidad también muy rica, aunque muchos de los contenidos sean en inglés. Y bueno, nada más, Carlos, te dejo presentarte, que cuentes a qué te dedicas, por qué creaste Data That Learns, todo tuyo. Ok, bueno, Adrián, Jaime, yo pues aún soy estudiante de pregrado, soy estudiante de ingeniería industrial y para contarles un poco como de mi background acerca de cómo ha llegado todo eh, llegué un poco como a este tema de que me gustara el tema de los datos. Les cuento que el primer impacto que tuve con algo relacionado a esto fue en una materia que di hace un tiempo que se llama Análisis de Datos uno. Ahí, pues prácticamente eso es estadística. Y bueno, para ese entonces, realmente tuve un compañero que, por así decirlo, me estuvo como envenenando el oído acerca de todo lo que se podía hacer en este mundo de la analítica de datos. Y eso, pues, me llevó a que yo me uniera a un grupo al que pertenezco ahora mismo, que es de investigación de analítica de datos. Se llama Analytics Research Lab. También está en Instagram. Y ahí he estado dictando algún par de capacitaciones, una sobre Power BI y otra sobre web scraping. Entonces, son algunas de las cosas que he aprendido un poco autodidacta porque como les digo, no he hecho como con máster o algo así aún, estoy terminando mi pregrado. Ha sido muy autodidacta lo que he aprendido más que todo y en este laboratorio. Básicamente esas son como las formaciones que he tenido y bueno, no sé si les cuento cómo fue que me empecé de pronto también a enganchar un poco más en este mundo de la analítica de datos. Sí, adelante. Me parece una buena pregunta el cómo empezaste en data y por qué. Ok, bueno, ahí les da como
un adelanto ahorita, y era que un amigo, cuando empecé a dar estadística en la universidad, me empezó a hablar acerca de todo lo que se podía hacer o todo lo que ya se estaba haciendo más bien en otros países. A mí me pareció muy interesante y eso me motivó a que las vacaciones siguientes yo me comprara un curso de R. Me acuerdo que era del paquete Tidyverse. Y bueno, ahí empecé como en ese mundo, a cacharrear. Y al semestre siguiente, pues ya hay una materia que tiene que ver más con el Machine Learning, que se llama Análisis de Datos 2, donde hice mis primeros modelos y empecé a tener como una base. Por supuesto, pues la universidad nos alcanza a dar en un curso pues toda la cantidad de información disponible, pero sí tuve un profesor el cual, más que enseñarme puntualmente lo que aprendí en esa materia, nos instó mucho a seguir aprendiendo por nuestra cuenta y nos mostró que realmente si uno tenía hambre, el conocimiento estaba muy, muy accesible. Entonces eso me motivó a mí, a partir de ahí, de salir de esa materia, a querer comerme el mundo en cuanto a este tema, querer comer la mayor cantidad de conocimiento que se pudiera. Y bueno, es verdad que ahí me empecé a dar cuenta de muchas cosas bonitas de la analítica de datos, y respondiendo un poco a la pregunta que me haces de por qué elegí los datos, pues además de muchas cosas, les quiero compartir algo que me llamó la atención acerca de esto y que me sigue llamando la atención. Y es que, por ejemplo, uno como ingeniero industrial, yo que estoy estudiando esta carrera, puede trabajar en demasiadas cosas, o sea, desde recursos humanos hasta producción, hasta seguridad industrial, hasta especificarse en finanzas. O sea, es algo muy diverso, ¿verdad? Y yo me di cuenta que alguien que se especializa en analítica de datos, pues eso por mil. Puedes trabajar Sí. desde producción hasta agricultura y desde recursos humanos hasta medicina. Entonces fue algo que me impactó pensar en el campo que tenía. O sea, o sea, uno nunca se iba a aburrir. O sea, la capacidad no te iba a dar para abarcar todo lo que hay ahí dentro. Fue algo que me llamó la atención. Y específicamente, sí, simplemente preguntarte, específicamente qué campo, o sea, esto es totalmente así. De hecho, es una de las cosas más bonitas de aprender data, la cantidad de aplicaciones que hay y la profundidad hasta donde puedes entrar dependiendo de lo que quieras. Yo quería preguntarte, ¿qué campo de toda, por ejemplo, y teniendo en cuenta que aún te tienes que desarrollar mucho como data analyst, ¿qué campo te gusta más? Porque comentabas agricultura, comentabas también, me imagino, temas de construcción, de salud. ¿Hay algún campo que te llame más la atención? Bueno, hay varios. Yo he estado trabajando, hice un proyecto no hace mucho en ese laboratorio que les comentaba acerca de cómo predecir la falla de una máquina para el mantenimiento. Entonces, me interesan mucho los entornos productivos de manufactura, pero también me interesa mucho el tema del marketing. Eh, de hecho, con motivo de esta charla, hablando un poco de las redes sociales, son una de esas grandes cosas que ha explotado la cantidad de información que se genera cada segundo, y en general la web. Entonces, por supuesto, me parece súper interesante. Es como si a un niño como nosotros, que vemos los datos y nos emocionamos, pues ver la cantidad de información que se genera en estas redes sociales, pues obviamente me ha traído esta parte del marketing, porque está muy relacionado con eh, este, pues me parece que las aplicaciones que puede haber con las redes sociales. Sí, yo te quería preguntar, porque has comentado antes, Carlos, precisamente que una de las cosas que hemos hablado antes de conectarnos era, como tú decías, la cantidad de información que hay, que es vasta, es enorme. La pregunta es, más que, como tu profesor decía, la información está ahí. Y tú mismo has dicho que has aprendido bastante de manera autodidacta. Pero una de las cosas por las que empezamos Youth AI nosotros, Youth AI Network, fue porque esta información es
tan vasta que es que uno muchas veces no sabe por dónde empezar. ¿Tú qué opinas respecto a esto? ¿Piensas que es difícil encontrar información organizada y poder hacerse una idea mental con la información que encontramos por ahí de lo que hay que aprender y cómo aprenderlo? Sí, yo creo que lo que dices es verdad. O sea, hay mucha información. Ya de pronto lo hablamos más adelante, mucha en inglés sobre todo. Eh, pero bueno, yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer. Algo muy particular que yo hago y que creo que lo comentaba, no me acuerdo si Adrián, eh, el tema de, claro, como para atraer de pronto tráfico, hay mucha gente que simplemente se pone a hablar de estos temas porque están de moda. Ujú. Entonces, una buena práctica que suelo hacer yo es tratar de construir mi concepto a partir de muchos conceptos de lo que la gente dice. O sea, cojo y leo lo que dicen. Si quiero saber qué es el Big Data, entonces cojo y leo, pongo qué es el Big Data en Google y me leo lo que dicen las 7 primeras pestañas de Google. Y claro, en muchas cosas van a coincidir y en otras como que no lo van a hacer. Entonces, de alguna manera yo soy capaz de medio formar mi propio concepto a partir de lo que más o menos está en común en cada uno de los expositores que están diciendo sus cosas. Y esta forma pues, de un poco de estudiar permite que, claro, o sea, si tú te has leído 30 páginas de Google, tú, tú has encontrado incluso cuáles han sido las mejores formas de explicarlo. Y por eso es que en Data Learns, yo y el equipo de trabajo hemos tratado de mostrar esa información de una forma que sea muy accesible para la gente que no tenga de pronto un background tan técnico. Ujú. Yo Sí. creo que eso es muy interesante y ahí coincidimos vuestro perfil de Instagram y el nuestro, ¿no? En esa finalidad y desde luego era desde el momento que conectamos a través de Instagram la mentalidad de poder compartir contigo y con vosotros una oportunidad de hablar sobre ello era muy interesante, ¿no? Porque, y aquí lo enlazo con una pregunta que quería hacerte es, ¿por qué crees que no hay recursos de data en español? Hay muchos en inglés, todos al final nos formamos en inglés, no es el mayor problema, pero ¿por qué no en español? ¿Es porque en general en la comunidad hispana no está avanzado el tema de data? Y también preguntarte relacionado con esto, ¿cómo lo ves en Colombia? ¿Qué desarrollo hay de data e inteligencia artificial en Colombia? Ok, bueno, porque yo creo que de pronto no hay tanto conocimiento en inglés, en español como si lo hay en inglés. Bueno, yo creo que de forma general la producción, la tasa en la que sale conocimiento es mayor en inglés que en cualquier otro idioma y no solo en el tema de datos, sino que en cualquier otro tema. Creo que es algo más o menos normal. No Ujú. sé si sea por tema cultural o que ese sea como un idioma estándar, pero creo que es algo más o menos normal. Algo que de pronto sí les puedo comentar que yo he notado por lo cual siento que se ha ralentizado pues el auge de los datos en español, a diferencia de como ya está en inglés, porque de pronto uno podría pensar, oye, si ya ellos, que bueno, además del idioma, pues son personas y están usando estas herramientas y le están funcionando, ¿por qué no lo copio rápidamente? O sea, si era tan obvio que era tan útil. Entonces, yo creo que algo que ha ralentizado un poco ese boom, y digo que como en tiempo pasado, porque siento que cada vez está creciendo a bola de nieve muy, muy rápido y cada vez pues entro en las redes sociales y me sale que ya más, eh, ya hay más contenido, sobre todo por parte de universidades en cuanto a estos temas y de charlas y todo lo demás. Creo que hubo, sobre todo al principio, y creo que todavía se puede mejorar en ese tema, una incapacidad de comunicar el poder
y la utilidad de esto de la analítica de datos. O sea, siento que había personas que eran muy buenas técnicamente, que eran buenas en programación, buenas en estadística y que funcionaban muy bien esas dos habilidades y que de alguna manera pues podían ofrecer una buena formación, pero no eran capaces de comunicar de forma correcta a las personas porque era importante que ellos lo aprendieran. Entonces, de alguna manera, sí, como que ellos estaban en capacidad de dar la formación, pero de pronto la gente no estaba interesada porque, oye, no eran capaces de hacerle entender a la gente el potencial que tenían, no eran capaces de que la gente entendiera todas las aplicaciones que había detrás de este mundo. Entonces la gente pues no estaba en otro modo, en otra vuelta, de pronto Sí. estaba ahí la formación, pero no les interesaba. Creo que eso ha mejorado un poco. Creo que iniciativas como la nuestra están enfocadas en eso, en que la gente se despierte un poco y vea la cantidad de aplicaciones y el potencial que tiene esto. Creo que es de los grandes poderes que tienen iniciativas como la de Data Lens y la de Youth IA Network. Sí, es verdad que también una de las cosas o de los moldes que intentamos romper un poco con Youth ahí es también el pensar que es necesario ser un perfil técnico para, para poder dedicarse a analítica de datos, a Big Data y demás. ¿Hasta qué punto también tú intentas, bueno, no, si has visto streamings anteriores nuestros, has visto que hay un chico, viene un chico que era filólogo, otra persona que era de marketing, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto crees tú que no es necesario ser un perfil técnico y hasta qué punto intentas también promover, romper ese molde de pensar que es un mundo preeminentemente técnico, cuando no lo es realmente, cuando hay mucha variedad? Claro, yo creo que eh, de las cosas más lindas que tiene este mundo de analítica de datos es que mucha gente que no es técnica se ha empezado a pasar, lo cual le ha permitido eh, a algo que necesita conocimiento técnico, porque definitivamente es necesario tener como otras perspectivas que no es común que se tengan en estos ámbitos. Entonces yo creo que ha enriquecido mucho el hecho de que gente que inicialmente de pronto no se había formado en técnicas cuantitativas, que lo haya hecho, o sea, que se haya empezado a pasar. Creo que, claro, porque es que las personas que de pronto simplemente se centran en el tema cuantitativo, de pronto siempre ven los problemas de la misma manera. Entonces, cuando ha llegado otra persona que está acostumbrada a ver los problemas de esta forma, es como que ha llegado a revolucionar un poco porque ha sido capaz de generar verdadera innovación a partir de la unión de cosas completamente diferentes. Y creo que en parte ahí está la innovación, en la unión de campos que aparentemente no tienen nada que ver, pero que tienen mucho que ver. Porque en Colombia en concreto, ¿cómo ves? O sea, desde el desconocimiento, desde España, hay las universidades introducen este tipo de contenidos en sus programas, hay másters, maestrías especializadas en data. ¿Qué profesionales hay? Eso preguntarte por conocer. Ok, bueno, yo siento, por lo que he visto, que hace un muy corto tiempo para acá, como quien dice, las universidades se han puesto las pilas y el mismo gobierno en formar a la gente en estos temas. Primero, siento que pues el mismo gobierno lo promueve mucho y abre convocatorias constantemente para enseñarlo, para enseñar ciencia de datos. Lo hacen en inglés, de hecho. Y en las universidades, al ver la gran demanda que está teniendo, pues por supuesto, las universidades al final quieren ofrecer lo que la gente quiere comprar y lo han empezado a ofrecer en gran medida. También he notado que iniciativas como la nuestra y otras que ya han empezado también de hace un tiempo atrás, han empezado a surtir efecto. Sabes que noto que cada vez las empresas son más propensas a darse cuenta que necesitan eh, profesionales que se dediquen exclusivamente al análisis de datos en sus empresas y que eso
a pesar que de pronto no es como tal el producto o el servicio, les permite tomar mejores decisiones y realmente ser más rentables. Y cada vez lo veo un poco más en las empresas también. Sí, porque a veces, como España forma parte de la Unión Europea, forma parte de Europa, a veces también da la sensación que el grado de desarrollo que pueda haber aquí es bastante. Y sí que es cierto que hay nivel de desarrollo, pero la realidad de que las universidades oficiales, porque aquí ya salió en uno de los streamings, las universidades públicas, que es donde se matriculan la mayor parte de los estudiantes en España, están aún muy lejos de ofrecer contenidos de data. Son las universidades privadas y las escuelas de negocio las que han ido ofreciendo estos contenidos, pero lo cierto es que aquí también cuesta mucho de que de manera oficial en las instituciones educativas pues se apueste por formar en data, ¿no? Y que también era un poco la necesidad de que surgiera una iniciativa como la nuestra y de conseguir hacer llegar donde no llegan quizá las instituciones educativas, ¿no? Claro. Sí, es verdad que aquí en España, como dice Adrián, sobre todo yo pienso que es en gran medida pienso que es por reglamento, pues hay como para poder sacar de forma oficial un grado o máster universitario, hay un trabajo detrás de papeleo y de burocracia importante que impide, porque no impide, porque eso, cuando debería ser algo mucho más flexible, cuando la educación está frenética a día de hoy. Que impide el que salgan más programas abiertos al público. Entonces, es verdad que lo que dice Adrián, que aquí en España se nota bastante que el impulso de la educación en data está sobre todo en el sector privado de la educación, no en el público. En el público empieza a haber algo, pero tímido, todavía muy tímido. Okay. Sí, sí, de hecho, un poquito lo vinculo con otra pregunta interesante, yo creo, que es ¿qué es lo que te impulsó a fundar y a poner en marcha Data Lens? Em, ¿Cuál fue el motivo principal? ¿Qué es lo que te dijo? Ya vale, me pongo a poner esto en marcha y creo las redes sociales, también vinculado con lo de marketing, que tú dices que es muy importante y totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que te impulsó a ello? Ok, pienso que en parte algo que les comentaba ahorita y era el hecho de notar que de arranque sí había en comparación con, con el idioma inglés poca información. O sea, de pronto, o sea, no es que no hubiera, no es que fuera imposible encontrar, o sea, tú encontrabas de alguna manera, pero sí había limitaciones y había cosas, de pronto temas puntuales o a un cierto grado de profundidad hasta el que llegaba el tema en español. Entonces yo de arranque vi que en esta lengua materna nuestra había definitivamente limitaciones. Sumado a que, como les comentaba, yo sentía que incluso lo poco relativo que había en español no estaba siendo capaz de hacerle entender a las personas que esto realmente valía la pena, ¿verdad? O sea, no estaba siendo capaz de mostrarles todos los beneficios que les iba a representar a ellos para futuro, pues aprender analítica de datos. Entonces, ante yo ver esa necesidad de información, de conocimiento en este idioma y aparte ver que había un gran hueco, porque si uno estaba siendo capaz de comunicarlo de forma mucho más efectiva, pues la gente, incluso hasta como negocio, te iba a preferir a ti, porque te iba a considerar como una autoridad o aquellos que demostró que esto realmente era útil. Y de hecho, eso es algo que, como les decía, por mi forma de estudiar la materia, sale un poco de forma automática, como realmente trato en lo personal de no quedarme con un concepto, porque como comentaban, puede pasar que sea un poco inventado, podría pasar,
y que de pronto en la diversidad de información uno puede construir un concepto suficientemente sencillo para entender y suficientemente veraz. Entonces, bueno, fueron esos huecos, la falta de información y la falta de comunicación efectiva que la gente estaba teniendo, lo que me impulsó a decir, oye, hay un hueco para data analytics. No hay alguien que esté haciendo esto. O si lo hay, son muy pocos, o sea, muy pocos como para cubrir Latinoamérica. O sea, hay torta todavía. Entonces, eso me impulsó. Y bueno, va muy de la mano de hecho, con las redes sociales, con el motivo de esta charla. Y es que, claro, si uno quería mostrarle a la gente todas estas aplicaciones, todo el potencial que había que ir donde estuviera la gente. Y hoy la gente está en las redes sociales. Es indiscutible eso. Entonces, claro, la gente no iba a ir donde nosotros estuviéramos, sino que nosotros teníamos que ir a buscarlos y en ese mar de memes y de selfies teníamos que abrirnos un huequito y teníamos que decir, oye, ¿me regalas un minuto? Te quiero mostrar esto. Y decirle, ¿esto qué es? Esto es el futuro. Y si tú quieres, puedes ser parte de él. Entonces... Sí. Sí, no, o sea, si compartimos esa visión y esa filosofía, yo además comparto mucho que es algo que tú expresas y que siempre que tenemos un invitado a estos streamings expresa, que es lo satisfechos y lo felices que somos todos aprendiendo sobre data y enseñando sobre data. Como algo tan, no sé, que tan inspirador, ¿no? Cómo puede ser tan inspirador de que hagamos incluso, bueno, pues poner en marcha iniciativas como las que tenemos en común e intentar que otros les enseñemos cómo pueden llegar también a conocer esto. Y de hecho, tal cual, o sea, el tema de redes sociales, vamos, aquí Jaime también puedes comentar nuestra experiencia, pero ha sido muy similar de querer llegar, o sea, el planteamiento fue el mismo. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está esa gente que creemos que les puede interesar esto? Y ahí ya escogimos dónde lanzarlo. ¿Qué pasa? Pues y me ha parecido muy, muy interesante y lo que decías. Claro, estamos entre un mar de memes, selfies, igual cuando la gente nos ve a nosotros con contenidos serios, pues dice, uy, no, yo aquí estoy para seguir a influencer, a Becky G y seguir, pues, que está en Cancún, en la playa. Pues, claro, no es fácil, ¿no? Introducir en una ventanita nuestro contenido y conseguir esa misma repercusión, que tampoco lo pretendemos, que tiene una cuenta buscada a lo viral. Pero vamos, yo no sé, aquí Jaime, tú también sabes la experiencia nuestra y la difícil que es, ¿no? Generar un contenido que sea llamativo. Sí, no sé cómo lo verás tú, Carlos, pero parece a veces no complicado a lo mejor generar contenido porque hay un montón, pero parece complicado alcanzar al público objetivo, porque lo hay, porque nosotros estamos creciendo, tú creces sin duda alguna, y tenemos cada vez más seguidores y más gente que nos felicita y que está atento a lo que publicamos porque realmente le sirve y le inspira, que no es poco. Y creo que es sobre todo eso, intentar llegar al público objetivo a veces es complicado. No es que todo el mundo tenga que estar interesado en data, como dice Adrián, y dice, hombre, hay cosas que son mucho más virales que una enseñanza. Pero es interesante que existan estos proyectos y tenemos que también nosotros, de la manera en la que sea, ya sea por canales, por medios, por forma de comunicar, como comentabas tú antes, de forma efectiva, conseguir llegar al público objetivo para que realmente nuestra misión se lleve a cabo. Sobre todo porque una de las cosas que también me sorprende un poco de todo este mundo del data es que hay, como tú mismo has dicho antes, Carlos, hay muchísima información ahí gratis, o prácticamente gratis, o muy libre. De otras ramas me consta que no es tan fácil conseguir información. Por ejemplo, en marketing normalmente, que es lo que yo estudié primeramente,
Puedes encontrar mucha info por ahí, pero no info de calidad. La info de calidad se paga en marketing. El saber usar ciertos programas, el saber cómo funcionan ciertas cosas. ¿Hay algunos foros? Sí, hay algunos foros, pero cada maestrillo tiene su librillo, como se dice, como se dice aquí. Por eso es complicado a veces, por un lado, gestionar la falta de información cuando la materia no tiene mucha información pública y accesible. Y por otro lado, el problema que veo ahora es conseguir llegar al público sabiendo que tienes una información vasta por Internet, que tienes una cantidad de información enorme. Y ese creo que es nuestro principal reto, tanto el quizá el tuyo como el mío. Sí. Bueno, podemos hacer TikTok, ¿no? Que es la red social que Habrá es que más viral. meterse. Sí, Habrá que Claro, no. ¿no? meterse. Y hay, bueno, que lo sepáis, hay data scientists, gente, de hecho creo que es una chica bueno, él ya también hace temas de programación, claro, a ver, TikTok es inmenso, yo no conozco ni un porcentaje mínimo, pero lo único que sé es que hay una cuenta que sí que hace información sobre data y sobre código en general, o sea, sobre Sí. programación. Entonces, claro, adaptarlo es complicado, ¿no? Y que sea a la vez llamativo porque es una cuenta puramente visual, o sea, una red social muy visual. No sé cómo lo veis, ¿no? Entrar en esa red social. Sí, sí, lo que comentan es interesante. Realmente, como decían, no es de pronto tan difícil tener de qué hablar porque hay tanto de qué hablar, o sea, hay tanto contenido por generar que, que es posible, o sea, es tomarse el tiempo de buscar la vuelta, explicarlo de una forma sencilla, amena y sobre todo lo que comentaban, sobre todo que la gente esté dispuesta a pausar lo que están haciendo, a verla. Bueno, realmente no está mal que la gente pues vea a Juancho y Pepito en las redes sociales porque pues para eso están, están para entretenerse. Eh, y por eso uno debe tratar de entretener un poco, o sea, no de pronto no entretener, no hacer quizás payaserías, a menos que puede ser Sí. una estrategia, pero no es la nuestra de pronto. Y, pero sí que sea útil. Me acuerdo que hace poco, así pasa de pronto con los anuncios, hace poco veía una imagen de una persona que sigo y decía que la gente no ve anuncios, la gente ve lo que quiere y muchas veces eso es un anuncio, entonces esos son los buenos anuncios. Entonces, de igual forma, la gente va a las redes sociales a ver cosas que les sirvan, que las entretengan, que las inspiren, que las motiven. De pronto no van a aprender en Instagram a programar, pero entonces, miércoles, todo esto se puede hacer con la estadística esa que yo vi aburrida en el colegio, o sea, todo esto se puede hacer. Entonces ya después sí, los pasamos un curso donde aprendan a hacerlo. Pero por lo menos en la red social los motivamos a que hagan eso, a que tomen el paso, a que vean la utilidad, la aplicación. Creo que eso es un Porque, punto. ¿qué áreas o qué temas crees que les interesan más a las personas que se quieren empezar a formar en data? Bueno, yo creo que en general suele ser mucho más sexy un dashboard, un modelo de machine learning. La gente que sabe un poco más de esto suele atraerles mucho más. Y creo que está bien porque es como de alguna manera el entregable, o sea, a uno le gusta ver algo, un resultado, y está bien. Pero sí considero que la gente, pues que va a aprender, debe ser muy consciente de que esa es una parte de la formación que van a tener, pero que considero no se pueden volar el proceso, o sea, es imposible volarse el proceso y que hay unas bases que no tienes que ser programador, pero sí tienes que saber un poco de programación, no tienes que estudiar estadística, pero sí tienes que saber un poco de estadística. Tienes que entender que, pues, que la mayoría del tiempo, si trabajas como analista científico de datos, muchas veces
tienes que estar más limpiando datos que haciendo gráficas, pero que también tienes que saber gráficas. Que de pronto, más que hacer un dashboard bonito, tienes que hacer un dashboard que responda preguntas que tu jefe quiera saber la respuesta. Entonces, sí es importante que aprendas lo que te gusta, pero que si de pronto al principio no es lo más sexy esa prueba de hipótesis, pero bueno, o sea, dale, que ya llega. Yo, de hecho, aquí, con lo que comentabas, te voy a decir, Jaime, me acuerdo que en el primer streaming dijiste una cosa que a mí que me gustó mucho, el consejo de cómo aprender estadística, la estadística para ingenieros, ¿no? Sí, sí. Recuerdo que nos preguntaba Luisa, que lo mismo está por aquí hoy viéndonos. Hola Luisa, si estás por ahí. Que nos comentaba un profesor mío del primer cuatrimestre de la carrera que estoy ahora, como sabéis, en matemática computacional. Me dijo, le preguntaron, Marlon, recomiéndanos un libro. Y dijo, toma, búscate uno que sea de estadística para ingenieros. ¿Por qué? Porque la estadística, cuando te la enseñan para estadísticos, no te enteras de nada. Son demostraciones, son muchos fundamentos matemáticos y estadísticos, pero no, digamos, te enseñan obviamente también a aplicarla, pero de entre medias te has metido una cantidad de teoría que realmente a la hora de la práctica no te va a ser útil. Que no es que esté mal saberla, pero a lo mejor no todo el mundo tiene por qué saberla, ¿sabes? Ese es un punto. Y Eso es un también punto. desde luego. Sobre todo, a lo mejor te sirve más de cara para ascender o para progresar en tu carrera que para iniciarte, al menos, mi punto de vista. También una cosa que me parece interesante que has dicho, Carlos, es que decías que, claro, que a la gente le gusta ver el resultado, el caso, el final y todo eso. Y yo también he pensado siempre que digo, vale, es verdad que si te paras a pensar en las redes sociales que usábamos hace 7 años o 10 años y las que usamos ahora, y podemos hablar de Snapchat, podemos hablar de las stories de Instagram, podemos hablar de las stories de Facebook, podemos hablar de todo el contenido. O sea, ha pasado de ser, en vez de contenido, digamos, largo, el feed, por ejemplo, de Instagram, sino a centrarse la mayoría en el contenido corto, el que dura 24 horas, la pildorita pequeña, el que se puede generar muy fácilmente. Y supone también un reto, porque es como tú decís, ¿cómo puedes enseñar código en 15 segundos, por ejemplo, que te deja Instagram? No puedes enseñar código en 15 segundos. Pero sí puedes animar, como tú decías, a alguien a que se inicie en aprender a programar, que vea que no hay miedo, que le des las herramientas para saber dónde tiene que empezar y la motivación suficiente como para comenzar. Y empezar a saber hacer cosas, sobre todo. Con eso es lo que empezábamos hablando con lo de estadística para ingenieros, que es como el saber hacer, más que el saber muchas veces por qué. El por qué quizás no todo el mundo tenga por qué saberlo. Quizás solo algunos tengan la necesidad de saber un poco eso. Que no es que no sea importante, pero es verdad que la universidad, por otro lado, también en ese sentido, para mi gusto, siempre tiene su función académica y las escuelas de negocios tienen su función de escuela de negocios, que consiste básicamente en hacer ellos un negocio, dar una formación y, sobre todo, capacitar para que la gente salga al mercado laboral. Y para eso hay que saber hacer, que es lo que muchas veces te demanda. No solo conocimiento, sino saber hacer. Es quizá por eso el modelo que triunfa un poco ahora mismo en España sea ese también. No solamente, retomando un poco lo que habíamos dicho antes, sea también quizá por eso, por lo que el modelo que funciona quizá ahora mismo es un poco la escuela de negocio privada más que la enseñanza pública también, Claro, pienso yo. claro. Sí, vamos, el reto ese de mostrar en muy poco tiempo cómo formarse a ver, yo creo que y es romper también el mito, ¿no? De que esto es algo muy complejo y que tienes que saber de todo. Y como decía Carlos, pues hay que saber, hay unos especialistas de una cosa y esto es muy amplio, otros son especialistas de otra. Todos hemos de tener una base, pero a partir de allí, de esa base de estadística, de base de programación, o sea, de Python o de R,
una base también de arquitectura de software, arquitectura de data, pero en el momento que ya tienes esas bases, yo creo que ya es cada uno responsable de especializarse en lo que más le guste, porque el que le gusta la arquitectura de data y conocer bien cómo son los pipelines del proceso y de los workflows que entregan el dato, tiene todo un área para aprender y diferentes herramientas, ¿no? Pero a la vez, el que pongamos otro caso y esto es en concreto que me comentabas, Carlos, que a ti también te interesaba mucho la visualización de datos y el storytelling. Cómo eso pues es otra especialización que a lo mejor no hace falta saber tanto código, pero es muy importante hacer un buen dashboard con los datos que tiene la empresa y lo que quiere representar de cara hacia los jefes, ¿no? Hacia los directivos. Claro, de hecho, algo que tú decías es muy interesante y es que realmente no todos van a necesitar el mismo grado de programación, el mismo nivel de estadística. De hecho, se habla mucho acerca de los tipos de cargos en datos que puede haber. Se habla de ingeniero de datos, de analista de datos, de científico de datos. Y bueno, haciendo un recorderis de lo que hemos hablado en esta charla, es otro de esos temas de los que habla tanta gente que bueno, a veces uno no sabe realmente qué puestos hay. Pero en general, algo interesante acerca de esto es que, por ejemplo, hay muchos cargos en los que realmente la programación que uno necesita es casi nula, porque los programas actualmente han avanzado tanto debido a la gran demanda de gente que lo está utilizando que le han puesto más fácil las cosas a las personas. Por eso ya programas como, de pronto si tú querías hacer un dashboard en R con Shiny, te tocaba darle más duro que ahora con Power BI y te queda más lindo. Entonces, sí, entonces sí noto eso, que uno debe ver como realmente en qué se va a enfocar, porque también ahí va a estar las necesidades de conocimiento. Y en cuanto a lo que me preguntaba acerca de la visualización de datos y storytelling, considero que es algo fundamental. O sea, ya ese sí creo que es algo que uno debe saber, porque de arranque, pues lo normal es que uno se enfrente a bases de datos feas, no así tan lindas como y que uno tenga que interpretarlas, sobre todo si uno ahí es nuevo en la empresa, uno tiene que empezar a entenderlas. Y de arranque, las gráficas te empiezan a decir cosas que una tabla de forma así no te dicen, no te sugieren nada. Entonces, de ahí, como primer paso, la visualización de datos te empieza a ayudar a entender realmente la información que tienes, que es algo súper básico. O sea, tú tienes que saber con qué estás trabajando, cuál es tu insumo, cuál es tu material, realmente comprender qué tienes en las manos. Y la visualización te da, oye, ya entiendo qué tengo entre manos. Te permite hacer ese famoso análisis exploratorio. Y por supuesto, como lo hemos hablado a través de la charla, muchas veces poco sirve saber, así como de pronto sabían esas personas que tenían una gran oferta, pero que no eran capaces de decir a las personas toda la ventaja que había en, en realmente estudiar este tema de analítica de datos. Bueno, así pasa igual de pronto ya con cosas más operativas en cada empresa. Si tú eres muy bueno haciendo los análisis, pero si no eres capaz de transmitirle esos resultados de forma correcta, de comunicárselos de forma correcta a las personas que toman decisiones o a la empresa en general para que funcione de forma correcta, pues bueno, te quedó muy bonito, pero si realmente no impacta a la empresa, no, pues no ha servido, no sirvió. Así es Oye, sencillo. te quería preguntar, Carlos, me comentabas antes que tenías otro proyecto de emprendimiento que ya genera ingresos, de hecho, y te quería preguntar, ¿hasta qué punto ahora mismo aprovechas tus datos que te generan? O si es que te genera tantos datos. O hasta qué punto piensas que vas a poder ser capaz de aprovechar los datos de tu negocio.
Claro, ese es un negocio pequeño, es una brownicería, pero sí genera ingresos. Entonces, ahí lo que hago es, pues, básicamente parece mentira, pero por el grande del negocio, no, a veces hay herramientas que, pues, se podrían hacer, pero para las decisiones que se toman y para el volumen de datos que se generan, que es poco, sería la famosa imagen de cortar un pollo con una espada. O sea, entonces, eh, Sí, está un poco de más. Sí, es verdad que es importante la recolección de datos, porque si tú no recolectas datos, así sean estos negocios tan pequeños, entonces decisiones tan sencillas se te pueden complicar. O sea, es que si tú no tienes datos, pues estás más o menos a ciegas, porque es como si perdieras la memoria, vas perdiendo la memoria si no los recolectas. En cambio, que si tú los recolectas, oye, este cliente me pidió este día, después me pidió este día, me pidió este día, ya puedo saber más o menos cada cuánto me pide y estar mejor preparado y tener los ingredientes listos. Listo. Entonces, mm, claro, de pronto no utilizo herramientas tan potentes como de pronto se utilizaría una organización tan grande, pero por supuesto, hay que utilizar los datos sin importar el grande de la empresa. claro. Quizás si sigue creciendo en el futuro generarías otro tipo de datos y te expandes a Internet, por ejemplo, y cosas Claro, así, seguramente quizás ya sería otra historia. exactamente. Vale. Sería, o ese es un Sí, punto importante. yo sí que ya por la hora de que vamos acabando ya con el tiempo que tenemos para Twitch. Mira, nos están agradeciendo la información. Bueno, agradecemos a todos los que nos estáis viendo. Además, pues recordaros que esto lo hacemos todos los miércoles a las 10 de la noche en España y a las 3 de la tarde en Ecuador, Colombia, para que nos podáis seguir. Además, os animamos a que ahora que estamos ya en un turno de conversación, nos hagáis las preguntas que consideréis sobre lo que hemos ido charlando a lo largo de estos 45 minutos. Yo sí que, para cerrar, mm, querría que hiciéramos un poco un análisis, ¿no? Y aquí, Carlos, que nos contases tu experiencia de Ok, cómo crees tú que podemos crecer ambas cuentas en cuanto a capacidad de llegar a más gente siguiendo con nuestra actividad, siguiendo con nuestra formación en datos. ¿Cómo te lo habías planteado tú? ¿Qué tipo de contenido quieres generar? Y también, bueno, ¿cómo podemos colaborar? ok. Yo creo que es importante que nosotros pensemos como empresa. Ahorita Jaime hablaba de ese cliente ideal. Uno debe hacer eso que de pronto normalmente hacen esos emprendimientos que se enfocan justamente en enseñar emprendimiento, esa gente que de pronto se formó un poco más en administración, en empresa, en management. Esa gente a veces de pronto lo que enseñan, aunque es muy importante y todo tiene su valía, quizá de pronto es hasta podría generar un impacto menor a algunas cosas que nosotros enseñamos, pero quizá llegan a más personas porque piensan más como empresa, o sea, se estructuran más, o sea, planean mejor, tienen más claro ese cliente ideal que por supuesto, aunque no vendamos nada, es importante saber a quién le hablamos, para que esa persona cuando nos escuche siente que le estamos hablando a ellos y no siente que que estamos hablando a quien sea. Entonces creo que es importante que pensemos en términos empresariales y en términos empresariales hablo de incluso no tenerle miedo a hacernos visibles con, con cosas como la pauta. Creo que también es importante que seamos conscientes de cuáles son las tendencias. Por ejemplo, a mí a veces me da también mi cosa hablar a la cámara. O sea, no es tan fácil, no crean. Y yo sé que la gente en general se siente mucho más atraída hacia el contenido en vídeo. Entonces yo por eso trato de hacer el contenido en vídeo. Yo noté que normalmente, hace poco he visto que Adrián ha salido más y yo dije, "Ah, mira, me siento hasta más, mira, veo una cara, claro, ¿sí me entiendes? Entonces hay que no hacer tanto lo que uno quiere,
porque también sé que no es fácil. Jaime me comentaba que obviamente ustedes sacan de su tiempo para esto, y el video consume mucho más que la imagen, el triple. Prepararlo, porque uno no quiere hacerlo mal, entonces lo prepara y tal. Pero sí creo que uno debe esforzarse por darle a la gente lo que quiere. Y eso de pronto sea el formato vídeo, de pronto, si de pronto algún día hacemos algún curso, entonces quizás para nosotros sería mejor, qué sé yo, hacerlo grabado, pero la gente realmente lo que quiera es algo en vivo, entonces no es lo que nosotros nos sea más sencillo, sino lo que la gente quiera. Y en general así, pensar como empresa. Y te adiciono, además de pensar como empresa, la importancia de las relaciones. Así como en el mundo laboral y en la vida, pienso que ese tipo de vínculos que estamos haciendo con Data Learns y Youth IA Network se debe seguir consolidando, y no solo entre nosotros, sino con más cuentas. Siempre esa red lo que hace es beneficiar a todos, es un ganar-ganar. Así que aplaudo siempre que este tipo de iniciativas se juntan, porque siento que crecen juntas. Pues sí que es cierto. Y sí que tienes razón en que cuesta a veces más. Yo creo que lo de grabarse en vídeo que funciona mucho mejor. Eso ya te lo puedo confirmar. A veces da vergüenza, ¿no? Pero sí que es cierto, a veces los vídeos que yo subo de presentación de los streamings, a veces no soy yo, es otro compañero, es el invitado, pero a veces sí que hasta que sale el bueno has hecho como 10 grabaciones y son 30 segundos, pero aún así no tienes el bueno. Y hay otras veces que sale enseguida, o sea, eso es así, también es una cuestión de costumbre. Por ejemplo, el que he subido esta mañana ha sido el segundo intento. Entonces, bueno, también se me veía la cara de cansado porque está siendo una semana muy dura. Ahí también nos afecta nuestra vida personal porque es inseparable de una cosa de la otra, lo hacemos cuando podemos, al final no ganamos dinero de esto. Así que yo creo que esa reflexión es interesante, ir hacia contenidos más audiovisuales, coger más contenido en vídeo y aprovecharlo también más. Yo creo que eso, nosotros tenemos esa idea, y desde luego las colaboraciones que puedan surgir, ya que el objetivo es común, tanto con Data Learns como otras cuentas que, bueno, hay una de la República Dominicana que también pues hacen contenido en español, aunque lo actualizan menos. Hay alguna cuenta más por ahí, hay otra de científicas de datos, que son chicas creo que en Argentina. Bueno, que todo ese ecosistema estaría muy bien que consiguiéramos juntarnos e incluso crear contenido en común. Esa es la idea, y estoy seguro que nos potencializaríamos entre todos. Pues no sé, yo aquí no sé si que queréis comentar algo más o por hoy lo damos por finalizado y nada más. No sé, Jaime, te dejo hacer el cierre si quieres. Nada, pues, Yo me lo he pasado genial. pues lo mismo, Carlos, ha sido Muy un interesante. placer y como hemos dicho, estaremos en contacto para colaborar, para contenido y para lo que sea, y seguiremos en contacto seguro. Gracias a todos los que nos estáis viendo. Como sabéis, nos podéis seguir en Youth iNetwork. Aprovechar y seguir también aquí a Data Learns, que seguro que os da muchísimo contenido interesante. Y nada, os esperamos el siguiente miércoles en Twitch y todos los días en Instagram. Y Data Learns os espera también cuando queráis en su increíble Instagram, ¿vale? Así que nada, nos vemos. Buenas noches. Gracias, Carlos. Gracias, Chao, Carlos. que tengan buena noche. Gracias por la invitación. Igual.